about Elena Garro, one of the most important female writers in the Latin American literature and especially in the Mexican literature. Gracias Patricia Rosa Zerpategui por estar en nuestro programa, y acabamos de escuchar algunas de las voces del recital poético que fuera parte de un recital en la Universidad de Nuevo México, y queremos compartir contigo más y conocer más profundamente a Elena Garro desde la perspectiva de este programa y para nuestros oyentes. Sabemos que fue novelista, una gran novelista, no muy conocida porque en Estados Unidos hay una traducción quizás de Recuerdos, ¿verdad? Sí, exacto. Y ¿cuál es el lado poético? ¿Cómo es que ella desarrolla este género poético, si bien fue más conocida por ser dramaturga, escritora de cuentos, escritora de novelas? ¿Cuándo comienza y cómo se desarrolla? ¿La poesía te refieres tú? Bueno, mira. ¿Y qué es lo que hace que dé lugar a la forma de este libro, Cristales de Tiempo, que tú has compilado? Sí, bueno, mira, Elena Garro fue una chica desde muy pequeña, desde muy corta edad, desde muy pequeña. Fue una gran lectora de todos los clásicos españoles, ingleses, alemanes, obviamente los griegos, los latinos, y se nutrió de la poesía. Es decir, no solamente leyó a todos estos escritores como dramaturgos o como novelistas, sino como poetas. Lope de Vega, no el teatro de Lope de Vega, pero además todo ese teatro estaba escrito con la forma de la poesía, ¿no? Entonces Elena, yo creo que ahí están sus inicios, ¿no? Sus influencias, es decir, ella va a tener una cercanía con la poesía siempre, en todo su desarrollo intelectual. De tal manera que yo percibo que para ella la poesía es algo completamente natural, ¿no? en ella, por su formación. Y sé que ella escribió poesía desde siempre, por un dato que hay en una de sus cartas, y lamentablemente también por todas sus mudanzas y toda su circunstancia al lado de Octavio Paz, estoy segura que muchos de sus poemas se perdieron, o quizás muchos de ellos los quemó, porque Octavio Paz le exigía que destruyera los poemas, no solamente su poesía, sino también sus cuentos, ¿no? Y sus novelas. Incluso los Recuerdos del Porvenir, en una ocasión estuvo a punto de destruirlo, ¿no? Lo puso en el fuego. Porque Octavio Paz no quería la competencia en su casa, no quería la sombra del talento de Elena Garro. Entonces, ¿es un caso de abuso emocional en la pareja? Claro, por supuesto, por supuesto. Al menos emocional, que sabemos. Sí, sí, por supuesto. Entonces, el poema que sobrevivió, que data de 1947, que se titula A mi sustituta en el tiempo, es el primero en cuanto a fecha, ¿no? Y de ahí ella escribió poemas en esa época, finales de los 40, los 50, en el 60 solamente un poema sobrevivió, que es el único poema que hace alusión a su lucha en defensa de los campesinos. Y después está la poesía que producto de su exilio, ¿no? Del ostracismo, principalmente en España. Bueno, toda la obra de Elena Garro está plagada de poesía. Su lenguaje es un lenguaje poético que sobresale, que es una de las cosas que la distingue, ¿no? En sus cuentos, en sus novelas, en su teatro. Es un lirismo excepcional, ¿no? Que vemos en toda su producción. Pero yo considero que por ser la poesía también un género en sí, que era muy importante rescatar su poemario, que se había quedado rezagado pues durante 7 décadas, podríamos decir, ¿no? Elena Garro es una escritora que ha quedado rezagada, aún con un poco de difusión, ha quedado rezagada en todos sus aspectos, por lo que tú has expuesto. Sí, mira, ahorita hace un momento que conversábamos antes de empezar nuestra entrevista, estábamos comentando, ¿no? que
bueno, que el teatro es escrito para ser escenificado, ¿no? Para llevarse a la escena. Y estoy contenta, me da mucho gusto ver que ha habido muchas actividades de parte de las instituciones mexicanas ahora con los festejos del centenario, pero la mayoría de los festejos relacionados con sus obras de teatro han sido eso, lecturas dramatizadas, lecturas en atril, y creo que ahí ya hay una minimización, ¿no? de la manera de percibir la importancia, la relevancia de su teatro. ¿Por qué las instituciones mexicanas, con el poder que tienen, todo el poder económico, no representaron sus obras, no las escenificaron, o sea, se limitaron a hacer o radioteatros o lecturas dramatizadas, que creo que no es el propósito en sí del teatro, y de la calidad de la dramaturgia de Elena Garro merecía muchísimo más. En la obra de Elena Garro, su lenguaje lírico intensamente mordaz muchas veces, probablemente, y con eso no lo quiero justificar de ningún modo, estaba dirigido a una sociedad que no estaba preparada para escucharla. Estamos hablando del siglo pasado, pero no hace mucho. La sociedad mexicana, y podríamos decir, pensando en Latinoamérica y los circuitos latinoamericanos, ¿están hoy preparados para escuchar a Elena Garro? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que no del todo. Obviamente ha habido un avance, por supuesto, porque ya tenemos un mayor grupo de mujeres, de voces femeninas que no están tolerando el machismo, o que lo están combatiendo, y que se están formando, digamos, una especie de frentes para combatir los abusos del poder masculino. Definitivamente hay un avance. Pero, por otro lado, también, lamentablemente, hay muchos celos, ¿no? Hay muchos celos entre las mismas mujeres, y eso no permite que el frente sea completamente efectivo, ¿no? ¿Cómo recibe hoy la sociedad mexicana siendo el centenario? ¿Qué crees tú? Bueno, lo que estoy descubriendo es, y lo cual me da mucho gusto, ver a una gran cantidad de jóvenes, tanto hombres como mujeres, que están descubriendo a Elena Garro y que están ansiosos por leerla y por reivindicarla. Entonces, ahí creo que hay ya un avance, aunque sea todavía mínimo, por lo menos ya hay un comienzo a cuando yo comencé a estudiar a Elena Garro. Cuando yo comencé a estudiar a Elena Garro, a finales de los años 70, no, absolutamente nada que ver. Es decir, en aquellos momentos no se concebía absolutamente ninguna obra. Obviamente no teníamos los medios electrónicos, el internet y las redes sociales, que hacen una gran labor. No había nada, cero de esto. Y nadie quería hablar de Elena Garro. Yo, cuando llegué a la Ciudad de México para vivir en 1980, buscaba a los escritores, escritoras que sabía que habían conocido a Elena Garro, y simplemente me decían que no querían hablar de Elena Garro, ¿no? O sea, me cerraban completamente el tema. Y bueno, entonces en ese sentido también ya veo que hay un mayor avance. Vamos a escuchar otro poema leído durante el recital del día de ayer, de la semana pasada, el centenario del nacimiento de Elena Garro, y vamos a compartir más historias de Elena Garro en Espejos de Aztlán esta tarde con Patricia Rosas Lopategui.